Cuando tenía 16 años, mi hermano fue diagnosticado con un trastorno extraño llamado síndrome de la mano ajena. Sufrió un derrame masivo que casi lo mata. Después de la rehabilitación y terapia, fue capaz de superar casi todos los efectos secundarios negativos causados por el derrame. Fue capaz de caminar y moverse normalmente, y comunicarse con casi ningún impedimento del habla notorio. Por desgracia, la única secuela perjudicial del derrame no fue curada: su mano izquierda ajena. Con el síndrome de la mano ajena, el individuo afectado esencialmente tiene poco o ningún control sobre su mano. Su mano actuaba por su propia cuenta, agarrando cosas, golpeando cosas y botando cosas sin tomar en consideración lo que Michael quería que hiciera. Con frecuencia, tenía que sujetar su mano izquierda con su mano derecha para hacer que dejara de portarse mal en lugares públicos como supermercados. En el transcurso de los siguientes años, su condición empeoró. Fue a terapia para tratar de mantener a su mano bajo control, pero, sin importar lo que él y su doctor intentaran, su mano izquierda se portaba mal. Se volvió violenta y casi vengativa. En vez de botar cosas, empezó a tirar cosas. Golpeaba a la gente si se acercaban demasiado, e incluso golpeaba a Michael de vez en cuando si éste insistía con impedirle que hiciera lo que quería hacer. Cuando tenía 26 años, Michael me contó algo que lo había asustado por más de un año. Me dijo que no le quería decir a nadie porque tenía miedo de que las personas creyeran que estaba incluso más loco de lo que ya sabían que estaba. Dijo que su terapeuta había hecho un ejercicio con la mano, el cual produjo un resultado inusual. Su terapeuta puso un lápiz en su mano derecha y le dijo a Michael que escribiera su nombre. Lo hizo. Luego, su terapeuta le pasó el lápiz a su mano izquierda junto con el mismo pedazo de papel. Le pidió que escribiera su nombre. Michael observó con horror cómo la mano empezó a trazar cuidadosamente las letras de otro nombre. Cuando la mano había terminado, bajó el lápiz y le deslizó el papel al terapeuta. El terapeuta quiso hacerle preguntas a la mano de Michael, pero este se rehusó. El ver que la mano escribió un nombre distinto realmente lo perturbó. Dijo que siempre se había preguntado si quizás la mano en realidad no era suya, o que al menos no estuviera bajo su control, consciente o inconsciente, y ese acontecimiento solidificó su miedo. Dijo que genuinamente creía que la mano no era suya en lo absoluto. Mientras me contaba la historia de Daniel, su mano izquierda forcejeaba contra el agarre de nudillos blancos de la derecha. Se arañaba su propia palma y jaloneaba su mano derecha, y ver cómo sucedía eso mientras Michael concentraba su atención en su relato me hizo creer que quizá no estaba tan loco como pensaba. Quizá estaba en lo cierto. Esa noche, en su camino a casa desde mi departamento, Michael tuvo un accidente vial. Se estrelló contra un muro de cemento yendo a 130 km/h. Para todos en el hospital, se vio como un intento de suicidio. Sobrevivió, pero tuvo que ser transportado en helicóptero al hospital de la Universidad de Utah para ser tratado. Estuvo en una cirugía de 18 horas y salió de ella con una mano. Se despertó 3 días después en una habitación llena de amigos y familiares. Me senté en su cama, habiendo discutido con mi familia y decidido que yo era el más indicado para darle la noticia. Levantó su mano derecha y la sostuvo contra la luz, empezando a llorar. Una sonrisa amplia recorrió su rostro, y supe que era lo que estaba pensando. Era libre. Esa fue la última vez que vería sonreír a mi hermano. Al día siguiente, cuando fui a visitarlo, me dijo que su mano no se había ido. Que aún podía sentirla. Le picaba y le dolía y podía sentir las cosas que tocaba. Su doctor le dijo que no era demasiado infrecuente para los pacientes de amputaciones que experimentaran eso. Se llamaba el síndrome de la mano fantasma. Entonces me dijo algo que nunca volví a pronunciar hasta casi un año después del accidente. Me dijo que no trató de suicidarse, que fue Daniel. No condujo hacia el muro, Daniel le pegó un puñetazo en la cara y tomó el volante.
3 días más tarde, Michael fue hallado muerto en su cama de hospital. En un comienzo, se asumió que fue suicidio, pero el médico forense descubrió un patrón de moretones en su cuello que marcaba la forma de una mano izquierda. Se lanzó una investigación de homicidio, pero nadie fue arrestado. La única pista de la que se pudo partir fue la impresión de una palma en el cuello de Michael. Nunca he contado esta historia, pero hoy es el 3er aniversario del fallecimiento de Michael. Creo que le habría gustado que el mundo compartiera su certeza. Hay muchas personas que creen que la muerte es el final. Creen que nos descomponemos sin dejar nada más que un cuerpo putrefacto, tan representativo de quien solíamos ser como el atuendo formal en el que fuimos sepultados. Estas personas nunca han escuchado el eco de los difuntos. El último pensamiento que alguien tiene antes de morir, que se queda arraigado a su lecho de muerte como un árbol plantado en su honor. Se está poniendo oscuro. Escucho ese bastante. O me pregunto si me extrañará, o llévame a casa, Dios. Enunciados de esa naturaleza. No sé cómo funciona, pero siempre, desde la muerte de mi hermanito, he empezado a escuchar el eco de todas las personas que han muerto en una ubicación dada. Por eso nunca pondré un pie en un hospital. Mi mamá trató de llevarme una vez por un tobillo torcido, pero ni siquiera me pude acercar a 50 metros del lugar antes de que miles de ecos susurrados comenzaran a inundar mi mente. No pude tolerar todo eso. Simplemente me di la vuelta y salí corriendo apenas me bajé del auto. Tiempo después, un terapeuta me dijo que estaba sufriendo de estrés postraumático a raíz de lo que le pasó a mi hermano, pero nunca lo creí. Los ecos son demasiado reales. Demasiado próximos. Y los escucho a donde sea que vaya. Te sorprendería cuántas personas han muerto en los lugares más inocuos. Puedo escuchar los murmullos en un parque cercano, donde algún anciano se debió de haber infartado o algo por el estilo. A veces, hay gritos acallados por las carreteras o en las intersecciones abruptas de las autopistas. Incluso la cafetería al final de mi calle retiene un eco. La ambulancia ya tuvo que haber llegado. Y luego está el lago del Barquero. Esto sucedió años después, cuando cursaba mi último grado de la escuela secundaria. La clase entera había acordado viajar a un lago remoto para el día de la fuga de fin de año. La atmósfera era eléctrica, música resonando en los autos, cervezas en los baúles y la energía desesperada, casi maniática, de la anticipación teñida por despedidas apasionadas. Pero pude escuchar los murmullos mucho antes de que llegáramos. No quería ser el chico raro ese día. Solo quería ser normal y celebrar con mis amigos. Hice mi mejor esfuerzo por no escuchar, me había vuelto bastante bueno en ignorarlo. Pero esta vez fue diferente. El murmullo no se trataba de cavilaciones nostálgicas. No eran profundas, ni contemplativas ni tristes. No era más que terror absoluto y aturdidor, y solo se seguía haciendo más ruidoso conforme nos acercábamos al lago. ¿Te sientes bien? Jessica, el tipo de chica que hace que los hombres inteligentes hagan cosas estúpidas. Claro. Solo estoy cansado por el viaje, mentí mientras nos estacionábamos. Creo que me dijo algo más, pero no la pude escuchar por encima del eco de los gritos. Era el más ruidoso que había escuchado jamás, incluso más ruidoso que el del hospital. Estando tan cerca, finalmente podía empezar a distinguir algunas de las palabras. Algo me tocó la pierna. ¿Qué carajos es esa cosa? Los otros 5 autos se habían estacionado en la costa de grava. Los varones estaban desempacando las canastas de picnic y los estéreos. Yo me quedé sentado en el auto, completamente paralizado por el tumulto de voces enardecidas. No puedo respirar. Sal del agua. Sal del agua. ¿Vas a salir o qué? Jessica, de nuevo. Tuve que verle los labios para entender qué era lo que estaba diciendo.
Captó mi mirada mientras se desvestía casualmente, revelando un traje de baño bien seleccionado. Luego el resplandor de una sonrisa que no pude corresponder. Asentí a través de mi entumecimiento, saliendo del auto para contemplar el agua azul y pacífica. No había ninguna corriente que perturbara su fachada de tranquilidad. Ninguna pista de lo que podía yacer debajo. Había un transbordador atado en el muelle adyacente a una cabaña de adoquín. Algunos de mis compañeros ya habían comenzado a investigar. No vayan, no pude diferenciar si fue un susurro o un grito lo que escapó de mis labios, pero Derek, uno de los chicos sacando cerveza de los baúles, fue el único que pareció haberlo escuchado. ¿Qué pasa? ¿No le tienes miedo al agua, o sí? Lo tuvo que haber dicho en voz alta como para que pudiera escucharlo con tanta claridad. Jessica ya se había sumergido a la altura de sus rodillas, pero me echó un vistazo. Su sonrisa ya no era para mí, estaba mezclada con una pizca de burla. Todos se estarían riendo si supieran lo que en realidad pasaba por mi mente. ¿Qué hacen, pendejos? Salgan, salgan. Pero alguien me había salvado de tener que decirlo. Un anciano, con más barba que rostro, estaba parado en la entrada de la cabaña. Uno de mis compañeros dijo algo, pero no pude escucharlo por el eco de los gritos incesantes. Me obligué a acercarme. Dice la leyenda que algo vive en el agua cerca de esta costa, contestó el anciano alzando la voz. Todos ya se habían bajado de los autos. 26 chicos en total, reunidos alrededor de la cabaña de adoquín. Algo que ha estado escondido desde antes que la raza humana merodeara la Tierra. Algo que ataca una sola vez sin aviso, y una vez es todo lo que necesita. Por supuesto, si así lo prefieren, pueden soltar $3 por cabeza y los pondré a salvo al otro lado de la costa. ¿Y qué le impediría al monstruo nadar hacia allá? Preguntó Jessica. Estaba sonriendo. Podía notar que no se lo creía. Nadie se lo creía. Muy poco profundo, gruñó el anciano. $50 por todos ustedes, precio especial. Mejor prevenir que lamentar. Ni de broma, quiero ver el monstruo. Dijo Derek. El agua ya casi le llegaba por la cintura, chapoteando en la quietud del lago para dispersar ondas hacia sus profundidades. Muchos más de mis compañeros comenzaron a seguir su ejemplo. Deberíamos hacerlo. Anuncié ruidosamente, esforzándome por mantener una inflexión serena. Yo invito. El transbordador ha de ser divertido. Tuve tantos ojos encima mientras pescaba un billete nuevo de $50, que era parte de mi regalo de graduación. Hasta ahí llegó lo de sentirme normal, pero al menos podría vivir conmigo mismo de esta forma. El anciano me arrebató el dinero antes de que le extendiera el brazo. Chico listo, me guiñó un ojo. Todos a bordo, sin pena. Las bolsas y las cosas pesadas van al centro. Traté de evadir el contacto visual mientras estábamos abordando. Por un terrible segundo, me volteé hacia atrás y descubrí que estaba solo. Las personas que ya estaban en el agua y aquellas que habían acomodado sus cosas en la costa obviamente se sentían reticentes. Todos se miraban el uno al otro, tratando de leer la voluntad invisible del grupo. El último trabajará en McDonald's por el resto de su vida. Gritó Jessica, lanzando su mochila al centro del transbordador. Me dedicó una sonrisa de complicidad, y dijo, me la debes. Si solo supiera cuánto. Dentro de poco, sus amigos la estaban siguiendo, y un momento después toda la clase de último año estaba convergiendo en la plancha de abordaje. Tenía la esperanza de que los ecos se dispersarían una vez que cruzáramos la costa. No fue así. Docenas de voces individuales se convirtieron rápidamente en cientos a medida que nos aproximábamos al centro del lago. Ecos rebotando sobre ecos, reverberando y creciendo, fluyendo y colándose a mi cabeza como pensamientos persistentes e intrusivos.
gritos de auxilio, gritos de dolor, o la simple expresión primitiva de las mentes que han sido devoradas totalmente por el miedo. El aporreado continuo de sonidos me hizo sentir náuseas. Solo cerré mis ojos y esperé a que esa parte terminara. Traté de no pensar en lo que podría estar en el agua. Había tantas voces, que se me hacía difícil comprenderlas, pero hice un trabajo excepcional para desenredarlas. Aún así me tomó varios minutos de concentración antes de que lo siguiente se filtrara a la superficie. Nunca debí haber confiado en el anciano. Sonó como un niño joven de alrededor de 12 años, no mayor que mi hermano en el momento de su muerte. Le di un vistazo al barquero, quien se estaba recostando contra el timón, observándonos con añoranza. Nadie le hacía caso. Ni siquiera cuando se repasó su lengua pálida por los labios ansiosamente. El anciano pulsó un interruptor y el motor se apagó. Se estiró bajo el sol antes que dirigirse hacia el barandal. Este es un buen lugar para darse un baño si alguien quiere nadar, avisó. Para nada profundo, y, si tienen suerte, verán algunas tortugas. ¿En serio es seguro?, preguntó alguien. Se los mostraré. Acompañó esto con una sonrisa feral. Muchas personas se rieron y contuvieron el aliento cuando el hombre se alzó por el barandal, zambulléndose de forma elegante y esfumándose con apenas una salpicadura. Los demás iban a estar saltando en cualquier momento, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Cerré mis ojos de nuevo, escudriñando la presión creciente de los ecos. ¿A dónde se fue el barquero? No es humano. Regresen al bote. Abrí mis ojos de nuevo. Hubo una salpicadura ruidosa y el vitoreo de risas que acompañaron a alguien que se arrojó al agua. Se me había acabado el tiempo. Me lancé detrás del timón, girando la llave y resucitando el motor. Algunos se quejaron, pero no me importaba. Cada instinto me estaba gritando que salvara a tantos como pudiera. Los controles eran lo suficientemente intuitivos, y empujé la palanca a toda máquina. Estábamos acelerando con velocidad, mucho más rápido de lo que pensé que podríamos. Las risas a mi alrededor se tornaban en pánico, y estaba listo para luchar a cualquiera que tratara de detenerme. Pero nadie tuvo tiempo. No nos movimos por más de 15 segundos antes de que algo explotara desde el agua detrás. Para cuando me volteé, ya se había ido. Lo único que podía ver era una sombra masiva y deforme por debajo de la superficie, torciéndose y mutando y creciendo con cada segundo. No es humano. Entonces, ¿qué mierda es? No hubo tiempo para averiguarlo. Ahora eran gritos reales los que se empezaban a mezclar con el eco. ¿Qué estás haciendo? Jessica y el anciano siguen en el agua. ¿Por qué ella, de entre todas las personas? ¿Era algún tipo de broma cósmica lo que hizo que fuera ella la primera en saltar? No, Jessica sencillamente era así. Era una líder valiente y entusiasta, y eso la iba a terminar matando. Bajé el acelerador y el transbordador redujo la velocidad. Ni siquiera procesé el irme sin ella como una opción. Su cabeza se sumergió apenas la sombra turbia se acercó. Hubo un destello de piel escamosa por encima del agua, y luego un vistazo breve de los dedos de Jessica germinando a la superficie. Todos en el transbordador estaban gritando, pero pronto se iban a convertir en ecos. El agua arremolinada burbujeó rojo, y empujé el acelerador de nuevo. La sombra se movía hacia el transbordador, buceando directamente por debajo de nosotros. Más fuerte que los ecos, más estridente que el agua recia o el griterío de mis compañeros, hubo una voz más que se unió al coro agobiante del lago en ese día. No me esperes. Y no lo hice. Debí haber intentado más, dicho más, mientras aún tenía la oportunidad. Pero no lo hice. Y ahora es demasiado tarde y será así eternamente, y lo siento tanto, creo que soy el único de nosotros que sigue regresando a ese lago. No entro al agua, pero si cierro los ojos y me concentro, aún puedo distinguir su voz tenue asomándose sutilmente desde el muro de ruido.
No me esperes. Sé que tiene razón, pero aún sigo aquí, esperando, porque a fin de cuentas un eco será lo único que prevalecerá. Primero escuchas las pisadas disparejas. Ras clic es así como sabes que está detrás de ti. El talón de su zapato izquierdo está roto. Lo arrastra por el césped con cada paso, un contraste marcado con el cliqueo inmutable de su único tacón intacto. Ayúdame, susurra. Es un pedido de auxilio urgente y angustiado. Por favor, estoy herida. Ayúdame. No te des la vuelta, es ahí cuando te atrapa. No corras. Te atraparía de todas formas, pero esta vez hará que duela. O al menos ese es el rumor. Todo pueblo pequeño tiene una leyenda que todos conocen y aseguran que es verdad porque el abuelo del vecino del primo del mejor amigo de tu hermana conoció a una persona a quien realmente le sucedió. La de nuestro pueblo era la lisiada, nombrada así por su andar distintivo. Se decía que, hace unas décadas, había sido una maestra de escuela primaria. Joven, hermosa y la víctima de un asesinato terrible. Una noche, iba caminando a la casa que compartía con sus padres, cuando se dio cuenta de que estaba siendo perseguida. Aceleró, y su perseguidor hizo lo mismo, hasta que ambos iban corriendo por un carril oscuro abierto que no tenía más que kilómetros de tierra de labranza a ambos costados. Su talón se rompió, su tobillo se torció, cayó y su perseguidor se convirtió en su asesino. Fue un ataque lento y tortuoso que la dejó cubierta en heridas de puñal y con una pierna molida. Para cuando el asesino había acabado, simplemente dejó que se desangrara a un lado de la carretera. No fue encontrada hasta la mañana siguiente, y lo único que quedaba por hacer era encontrar al responsable. Mientras que algunos creían que el sujeto fue capturado y sancionado poco después, otros piensan que él o ella aún sigue prófugo, y que la lisiada, como pasó a ser conocida la víctima, no descansará hasta que su asesino sea capturado. Siempre tuve una postura escéptica acerca de esta historia. He transitado cientos de veces el lugar por el que se supone que ella debe aparecer, sin ningún incidente. Al igual que todas las personas que conozco. Si un fantasma asesino vivía ahí, estaba bastante segura de que ya lo habría visto. Le repetí esto a mi amiga, Steffi, cuando sacó el tema de que el amigo de un amigo de un amigo se había encontrado con la lisiada. Es verdad. Iba por la carretera vieja hace unas noches y la vio, insistió testarudamente durante la hora del almuerzo. Si realmente la vio, ¿no estaría muerto? Pensé que no te debías dar la vuelta. La escuchó, lo que sea. ¿Sabes a qué me refiero, Rina? Claro, dije, rodando los ojos. A Steffi siempre la frustró que yo no compartiera su voluntad para creer en lo increíble. Entonces, ¿cómo escapó? Dijo las palabras, du. Ah, claro, las últimas palabras de la mujer. Palabras que de alguna forma todos conocemos sin siquiera haber capturado a la única persona que las pudo haber escuchado. Las conocemos porque el asesino nunca fue capturado. Él se las contó a alguien que se las contó a otras personas, y todos mágicamente sabíamos que teníamos que usarlas para protegernos de ser asesinados, terminé su frase. Steffi frunció el ceño. Ella amaba todas las cosas espeluznantes y sobrenaturales, y había pasado mucho tiempo investigando nuestras leyendas locales, especialmente a la lisiada. No es magia, simplemente le recuerda a su madre, y su pesar la distrae, dejándote en paz. Bien, accedí, esperando que eso fuera suficiente para dar por terminado el tema. Era un argumento que ninguna de las dos iba de ganar, y no tenía ganas de ahondar, de nuevo, sobre si un fantasma era real o no. A mis 15 años, ya se empezaba a sentir ñoño. Steffi, sin embargo, no lo iba a dejar ir tan fácilmente.
Dicen que su espíritu perdura porque atraparon al sujeto equivocado, y ella está molesta al respecto. Parece ser que prácticamente todos lo sabían, pero a nadie le importó porque querían tener a alguien a quien culpar. ¿Ni siquiera te sientes un tanto mal por ella? Aún está esperando justicia después de todo este tiempo. Steffi solamente persigue a las personas que no creen en ella, ¿sabes? No me gustó la manera en la que Steffi dijo eso, como si se le estuviera metiendo una idea que yo no aprobaría, y negué con la cabeza. Sea lo que sea, no. Podríamos ir ahí, al lugar que acecha. No. No seas tonta. De todas formas, no eres una creyente, así que ¿cuál es el gran lío? He ido por ahí bastante, ya. Nunca pasó nada. Ha sido después del anochecer. Steffi había comenzado a sonreír. No, ¿y qué? Es entonces cuando está activa. Durante el día no cuenta. Esto es tonto, dije de nuevo. Iremos esta noche. Cada argumento que tuve fue recibido con preguntas acerca de si tenía demasiado miedo, y Steffi se burlaba de mí por ser gallina. Lo siguió haciendo por el resto del almuerzo, a lo largo de la clase de ciencias que compartíamos, y después de eso me pasaba notas por los pasillos. Para cuando la campana de salida timbró, ya me había agotado. Pero no lo haré porque crea que está ahí, procuré que supiera. Solo voy para que te calles. El sol se acostó apenas después de las 5 de esa tarde. A las 7, nos habíamos reunido en nuestras bicicletas frente a mi vecindario. Sus padres pensaban que estábamos haciendo un proyecto en mi casa. Los míos pensaban que estábamos en la de ella, y teníamos 2 horas para conducir hacia la granja en donde se rumoraba que la lisiada acechaba y regresar antes de que nuestros padres comenzaran a intercambiar llamadas telefónicas. Pedaleamos con fuerza y rapidez, dejando atrás el resplandor de las ventanas y el alumbrado público, hasta que la oscuridad engulló el mundo a nuestro alrededor. Con solo la luz de la luna para guiarnos, tejimos nuestro camino por la ciudad y pasamos a las afueras, en donde los insectos eran más ruidosos, las estrellas más brillantes y la seguridad, derivada de saber que estábamos rodeadas por otras personas, se había desmoronado. Fue difícil no sentirme completamente expuesta en la intemperie de esa carretera vieja, en donde campos planos se estiraban al horizonte por cada costado. Encontramos un granero ocasional o alguna casa de hacienda asentada por vías largas y polvorientas. Pero, aparte de eso, realmente solo éramos nosotras, nuestras bicicletas y la noche. Ahí delante, dijo Steffi por detrás de mí. ¿Ves la cruz? Esa es su marca. Nos detuvimos con un derrape a unos metros de distancia, e intercambiamos una mirada desperdiciada en las sombras. ¿Asustada?, me preguntó sin aliento por la emoción. No. Fue una respuesta suficientemente honesta. Estaba nerviosa, claro, pero ¿quién no lo estaría cuando te encuentras afuera después del anochecer? Recuerda, si te das la vuelta, te atrapa. Si tratas de huir, hará que sea peor. Solo quédate quieta cuando esté cerca y di las palabras. Steffi habló con tanta seriedad que tuve que sofocar una risita. Era ridículo. No paraba de repetirle eso a todas las mariposas revoloteando en mi estómago, pero no sirvió de mucho. Nos bajamos de nuestras bicicletas y las paramos sobre sus caballetes. Steffi buscó mi mano con la suya y entrelazó sus dedos con los míos. Estaba temblando. ¿Lista? Terminemos con esto ya. Caminamos hacia donde la cruz había sido colocada y nos detuvimos. Steffi apretó mi mano y dio un respiro lento y estremecedor. Su miedo empezaba a propagarse hacia mí, acelerando mis latidos. Pero erguí los hombros y presioné mi mandíbula, dando un paso hacia enfrente. Reptamos por el borde de la carretera, teniendo el cuidado de mantener nuestra mirada apuntando hacia adelante. Steffi me siguió recordando con un murmullo tembloroso que voltear en cualquier otra dirección nos traería problemas. Pasó 1 minuto o 2, no pudo haber sido más, a pesar de que se sintió así. Nada sucedió.
Mi miedo comenzó a decaer, reemplazado por el regocijo ciertamente reanimador de que había tenido la razón, y casi volteé a ver a Steffi para entonar un te lo dije. Y entonces me di cuenta de lo tranquilo que estaba. Todos los insectos que habían estado cantando ruidosamente desde que llegamos se habían quedado en silencio. No había llamadas distantes de las aves nocturnas, ninguna brisa recorriéndonos, nada. Solo el sonido de nuestra propia respiración. Para mi asombro, Steffi suspiró, decepcionada. Me pregunté si no se había dado cuenta de cuán silencioso todo se había tornado. ¿Cómo no podía sentir cuán claustrofóbico se había vuelto ese camino abierto, cuán encerradas estábamos en la oscuridad y el silencio? Quise mencionarlo, pero la pregunta fue como un nudo en mi garganta que no pude desenrollar. Detrás de nosotras, la grama se estremeció, seguido por el crujido de grava bajo pisadas. Como si alguien se estuviera abriendo camino lentamente por el campo, hacia la carretera. Ras clic, cada vello en mi cuerpo se crispó a un mismo tiempo. ¿Rina? No había notado que mi agarre en la mano de Steffi se había apretado tanto. Podía sentir su mirada sobre mí, pero no me atrevía a verla. Desde algún punto por encima de mi hombro, una mujer empezó a gimotear suavemente. «Ayúdame. Rina», repitió Steffi. «Y ya viene», logré murmurar. En vez de estar asustada, Steffi resopló. «Muy chistosa. Lo capto, ¿sí? La lisiada es un invento. Ahora estoy convencida. No hace falta restregármelo». Ras clic, el sonido inconfundible de alguien aproximándose a nosotras, lentamente, dolorosamente, protestando con cada paso. «Por favor», suplicó. «Estoy herida y él no se ha ido». «Steffi», siseé con lágrimas calentando mi mirada. «Ya viene». Debió de haber sido algo en mi voz, alguna tensión que solo el terror verdadero puede instigar, lo que convenció a mi amiga de que no estaba fingiendo. Agarró mi antebrazo con su otra mano y lo apretó hasta que sus uñas se estaban enterrando en mi piel. «Solo va detrás de las personas que no creen. Esa debe ser la Raz. ¿Qué hago?», rogué con la mente en blanco. Mi cuerpo entero me estaba gritando que corriera, que me alejara de esa cosa que se estaba acercando más y más, pero el pulso firme de Steffi y mi propio temor creciente me mantuvieron plantada. «Por favor, date la vuelta. Ayúdame». «Las palabras», dijo Steffi velozmente. «Tienes que decir las palabras cuando esté justo detrás de ti». «¿Qué palabras?». Quería gritar, pero no podía hablar ni pensar. Solo podía escucharla. Ras clic, la leyenda decía que notarías sus pisadas irregulares y que estarías obligado a escuchar sus plegarias, pero nadie nunca mencionó el olor. La peste de podrido y tierra y sangre fluyendo por el aire, acorralándome lentamente y enrollándose en torno a mí como tentáculos. Sofocándome. Me atraganté y presioné mi mano libre sobre mi boca, sacudiendo mi cabeza violentamente, tratando de despejarla, tratando de encontrarle sentido a las cosas. Steffi estaba jalando mi brazo y me decía algo, una y otra vez, pero apenas podía escucharla por encima de los chillidos. El olor se estaba engrosando demasiado, provocando que mi estómago se contrajera y que sus contenidos se elevaran hasta hacerme creer que vomitaría. Me apoyé pesadamente sobre Steffi y ella se arrimó a mí para que sus labios estuvieran al lado de mis orejas. A través del velo de pánico y náusea, la escuché gritar. «Di las palabras». Ras clic estaba tan cerca detrás de nosotras que podía sentir el frío que irradiaba. «Las palabras. Tengo que decir las palabras». Simplemente le recuerda a su madre, y su pesar la distrae, dejándote en paz, escuché la voz de Steffi haciendo eco en mi cabeza. Su madre. Las palabras le recuerdan a su madre. Sus últimas palabras. Por favor», la bilis se alzó por la entrada de mi garganta, «mi madre me está esperando». Las pisadas se detuvieron y fueron reemplazadas por un lamento agudo y devastador. Desde algún punto de la noche, un perro comenzó a aullar. Los insectos retomaron su canto. El viento silbaba por los campos.
Sonidos de normalidad. De vida. La lisiada siguió chillando a medida yo redescubría mis piernas, y, acompañada de Steffi, regresamos a nuestras bicicletas. Nunca, en ningún momento, levanté la mirada del suelo. La única cosa que vi a medida que pedaleábamos a toda velocidad fue un par de pies magullados con medias rotas y zapatos altos, a uno de los cuales le faltaba el talón. No dejamos de pedalear hasta que regresamos a mi patio frontal. Cuando llegamos, me abalancé a los arbustos al lado de la casa y vomité. Steffi asegura que no escuchó ni vio nada esa noche, pero cree que yo sí lo hice. Cree que me encontré con la lisiada. Traté de llegar a algún tipo de racionalización para ello, como el poder de la sugestión, pero cuando recuerdo esas pisadas, esos quejidos y el lamento final, sé que solo existe una explicación. Y ahora yo, también, creo en la lisiada. Han pasado 3 meses desde que la lápida cayó en la Tierra. Yo tuve la idea de monitorear el objeto conforme se aproximaba a la superficie de nuestro planeta. Incluso desde la distancia, era intrigante. Caía en picada hacia la atmósfera con un ángulo de inclinación increíblemente agudo, pero sin evidenciar ningún cambio externo de masa. Incluso nuestros instrumentos más básicos nos decían que esto era algo diferente, algo más que un trozo convencional de desechos espaciales. También fue mi idea inspeccionar el sitio de impacto, un cráter incandescente con alrededor de 300 metros de diámetro, sepultado en la profundidad del desierto Mojave. Después de un vuelo corto, seguido de unas cuantas horas en vehículo, descubrimos que éramos uno de los primeros equipos de investigación que llegaron a la escena, y ciertamente fuimos el único dispuesto a descender por el cráter para examinar el meteorito desde cerca. El aire aún estaba espeso por el polvo a medida que nos abrimos paso por la pendiente empinada y hacia la roca veteada de color azul que se encontraba al fondo. Descubrimos que era un objeto extraordinario, horrorosamente duradero y aparentemente ileso ante el impacto, el cual había destrozado la Tierra a su alrededor. La roca era la mitad de una esfera gigante. Su borde redondo tenía una textura rugosa y picada, equiparada por alguien de nuestro equipo con la escoria volcánica fresca. En cambio, la superficie plana era imposiblemente lisa. Una lápida nivelada y brillante de un tono azul ultramarino. Su superficie perfecta solo era estropeada por un conjunto de marcas intrincadas. Bastó un simple vistazo para que supiéramos qué era lo que estábamos viendo, pero necesitamos mucho más que eso para que nuestras mentes lo comprendieran. Los cortes en el rostro de la roca eran demasiado sofisticados como para haber sido causados por la erosión o los impactos aleatorios contra otros desechos espaciales. Su estructura, su complejidad y la instancia ocasional de repetición simbólica se sumaron para proponer una causa mucho más significativa, la primera evidencia de algo por lo que habíamos estado explorando el universo desde tiempos inmemoriales: intención e inteligencia. El mundo se nos avecinó durante las siguientes semanas. Reporteros, turistas, aficionados, teóricos de la conspiración. El gobierno estableció un perímetro, y le tiraban un acuerdo de confidencialidad empastado a todos los que estuvieran a 1,5 kilómetros del sitio de impacto. La única razón por la cual nosotros no recibimos nuestras órdenes de desalojo fue debido a la pericia que demostramos desde un comienzo, antes de que el resto de los científicos pertinentes se presentaran. Mi idea más grande fue la propuesta que llevé ante el equipo unos días más tarde, en cuanto a lo que podían representar esas marcas crípticas. Noté que algunos de los garabatos, localizados en la parte izquierda inferior del rostro de la roca, estaban acompañados por una serie de puntos secuenciales, con cada grupo incrementándose de uno en uno.
Mi equipo teorizó que estos puntos, y, por ende, los símbolos adyacentes, constituían números. Desde ahí, la teoría maduró rápidamente. Apenas 5 días más tarde, después de que la lápida extraña azotó la Tierra, la comunidad científica se dio cuenta de qué era lo que estábamos viendo. Una piedra de Rosetta intergaláctica, la cual traducía un lenguaje alienígena al dialecto universal de la lógica y las matemáticas. Entonces la tarea de encontrar el significado de los grabados evolucionó en un esfuerzo global. El resto de los garabatos mantenían una progresión lógica, partiendo desde los cálculos más simples, hasta descontrolarse en un léxico dinámico que nos esforzamos meticulosamente por comprender. El lenguaje era eficiente, pero descriptivo, combinando declaraciones cualitativas y cuantitativas de una manera en la que ninguna lengua humana sería capaz de hacerlo. Alrededor de un mes después de nuestro descubrimiento, finalmente comprendimos lo que la lápida estaba tratando de decir. Nos contaba una historia. La historia de una especie enterrada en los confines del pasado, en la profundidad acentuada de los reinos más distantes del cosmos. Una criatura sin forma, enclavada dentro de las tormentas eléctricas vastas de una nébula inverosímil. La lápida resumía cómo cada descarga eléctrica, cómo cada interacción entre cada partícula dentro del titán gaseoso tenía una función semejante a la sinapsis y los neurotransmisores de una mente grandiosa. Un ecosistema de ideación, suspendido en la negrura amplia del espacio. La especie que evolucionó en este ambiente complejo no habitaba el mundo físico tal como nosotros lo percibimos. Existía como una abstracción de sí misma. Como un concepto de su propio ser. En un sentido menos exacto, pero mucho más directo, eran organismos de ideas conscientes. Fue una científica paranoica quien sugirió que la criatura podría propagarse a sí misma de la misma forma que otras ideas, a través de la traducción y la comprensión. Para cuando nos dimos cuenta de que tenía razón, del truco del cual fuimos víctimas, ya era muy tarde. Unas cuantas semanas luego de este descubrimiento inquietante, los síntomas de la ideación comenzaron a surtir efecto. Inició con el presentimiento remoto de que algo estaba presente, ocultándose en alguna preocupación, en algún recuerdo latente, en alguna fantasía. Existiendo infinitesimalmente en el extremo más distante de la mente. La criatura se esfumaba tan rápido como llegaba, desapareciendo por días consecutivos, hasta que te la encontrabas una vez más en otro rincón de tus pensamientos. Cada vez que la veías, era más grande. Y cada vez que te percatabas de ella, cuando recordabas tu 10º cumpleaños y la encontrabas gestándose en el trasfondo de una memoria atesorada, se escabullía para ir a crecer en alguna otra parte. Dentro de poco, se vuelve evidente que no existe nada que puedas hacer. Ninguna noción dañina la lastimará, ningún pensamiento de fuego calcinará la influencia que ha plantado en tu mente. De hecho, pensar en ella solo empeorará las cosas. Los únicos científicos que se liberaron verdaderamente de la criatura fueron los que salpicaron su materia gris por las paredes de sus hogares. Ellos fueron los valientes. Desafortunadamente, yo no soy uno de ellos. Han pasado 3 meses desde que el meteorito cayó en la Tierra. Ahora, la idea que se nos impartió se ha inflado y ha madurado. No puedo evocar ningún pensamiento sin que una parte de la criatura me rodee la escena. Su presencia misma derrama un dominio sutil, hasta que ya no puedo desenredar su voluntad de la mía. Hasta que ya no puedo detectar en dónde terminan mis pensamientos, y en dónde comienzan los suyos. La criatura no es mala. No tiene ningún fin malévolo. Simplemente desea lo que todo organismo viviente busca: supervivencia por medio de la propagación. Ya no sé qué ideas son mías. De hecho, no estoy seguro de por qué escribí esta historia.
Cuando llegaron a casa y vieron el dispositivo en mi muñeca, mis padres actuaron sin decirse nada el uno al otro. Mi papá bajó las escaleras inmediatamente, y mi mamá se sentó en la cama a mi lado y empezó a frotar mi espalda con cariño. No pasa nada, mi amor. Todo está bien, me reconfortó. Solo dile a mami lo que pasó. Y esto fue lo que le conté. Aburrido, recuerdo que se quejó Martín. Tu fiesta apesta, Harry. Todos estábamos agrupados en torno a la mesa de la sala de estar. Sarah y Ron estaban sentados en las sillas a mi lado, mientras que Martín estaba al otro lado de la mesa. Inclinaba su silla hacia atrás, balanceándose sobre las dos patas traseras, y recuerdo haber pensado que se veía genial. Anda, intervino Ron, tranquilízate. No es culpa de Harry que sus padres se tuvieran que ir. Tenían que ir al trabajo. O sea, tienen cosas muy importantes que hacer, ¿no, Harry? Dile. Recuerdo que guardé silencio. No sé si fue porque recibí mi educación escolar en casa hasta mi adolescencia, o porque me había mudado de una provincia a otra con frecuencia, pero nunca supe lidiar con la tensión o la ansiedad. Siempre que me ponía muy nervioso, me bloqueaba. Sentía como si hubiera sido así desde siempre. Sin importar en dónde estuviéramos, Nebraska, Dakota del Sur o del Norte, y ahora en las afueras de Kansas, siempre temía que las cosas fueran a salir mal. Sentía que, si hablaba o me exponía, podría embarrarla. Si fuera yo quien se estuviera inclinando sobre la silla como Martín lo hacía, más bien me caería. Sarah respondió en vez de mí. Sí, Ron tiene razón. Deja de ser un imbécil, Martín. No has hecho nada más que quejarte desde que llegamos. Miren, chicos, habló Martín. La única razón por la que vine fue porque escuché que los padres de Harry eran científicos locos o alguna mierda de ese tipo. Pensé que tendrían cosas interesantes por aquí, pero cuando llego, lo único que encuentro son dos idiotas despistados y su hijo bueno para nada. Ni siquiera nos llevaron a Disneylandia como habían prometido. Incluso se fueron antes de traer el pastel. El pastel estaba en el refrigerador, prístino e intacto. No les había dicho, pero debí hacerlo. Quizás si les hubiera dicho entonces no habríamos hecho lo que hicimos después. Quizá no los habría condenado a todos. En cambio, dije, se los puedo mostrar. Eso captó su atención, especialmente la de Martín. ¿Qué? Hablé lenta pero firmemente. Mis padres trabajan para el gobierno. La llamada que recibieron fue de ellos. Por eso se tuvieron que ir. Realizan la mayor parte de su trabajo en un laboratorio, pero tienen algo en nuestro sótano. Y se los puedo mostrar. Eso los dejó perplejos. Ron y Sarah eran los únicos amigos que había hecho desde que mis padres dejaron de educarme en casa y me mandaron a una escuela pública. Ni siquiera ellos dos habían visto algo del trabajo de mis padres, y, a petición de mis padres, nunca había sacado el tema fuera de casa. Obviamente, hasta ahora. Bueno, pues, anunció Martín, sonriendo por primera vez desde que mis padres se habían ido. Manos a la obra. Conforme los escoltaba por las entrañas de mi hogar, abordé muchas de las preguntas de Ron, Martín y Sarah. ¿Por qué nunca hemos visto nada raro por tu casa antes? Tus padres parecen unos pendejos. ¿Estás diciendo que realmente inventan cosas? ¿Cosas así bien geniales? ¿Qué nos vas a enseñar? Las contesté sin detenerme. Mantienen la mayoría de sus cosas en el trabajo, en un lugar llamado West Valley Path, pero no lo entregan todo. Algunas cosas se las quedan para sí mismos. Solo lo aparentan. Ambos tienen doctorados en bioquímica, ingeniería y otro montón de especialidades. Una máquina del tiempo. Eso provocó otra ráfaga de preguntas, pero, dado que ya casi habíamos llegado a la máquina, opté por una demostración en vez de descripciones. Saqué un libro de un librero, revelando así la escalera secreta que se encontraba detrás, para el asombro de mis amigos. Los conduje más y más abajo, hasta que habíamos alcanzado aquellas puertas metálicas gigantes. Tomé un paquete de un compartimento en la puerta y lo abrí.
Dentro, estaban los 26 dispositivos idénticos que utilizaba con tanta frecuencia sin el consentimiento de mis padres. Se veían como relojes gruesos que destellaban luces azules, y me valí de esa similitud para explicarle a mis amigos cómo se los debían colocar. Se los pusieron rápidamente mientras los arreaba más allá de las puertas metálicas, y hacia la negrura en su interior. Tan pronto como cerré las puertas detrás de nosotros, fuimos envueltos por la oscuridad. Las únicas luces provenían de nuestros dispositivos. Entonces, inquirió Martín, frotando su propio dispositivo. ¿Cómo se supone que funcionan estas máquinas del tiempo? De hecho, solo hay una máquina del tiempo, aclaré, presionando un botón en mi dispositivo que causó que las luces de la habitación se encendieran. Y estamos parados en ella. Era una habitación enorme con un techo alto y muchas puertas que conducían a cuartos más pequeños. El techo, las paredes y el piso estaban hechos de un metal extraño, y había materiales de construcción crudos desperdigados por el piso. Ron no pudo ocultar su sorpresa. ¿Quieres decir que toda esta habitación es una máquina del tiempo? Martín intervino. Ajá, ¿este cuarto en serio puede viajar por el tiempo? No, no puede, dije. Porque eso es imposible. Lo que hace, es que deja que el tiempo pase mucho más rápido o mucho más lento en comparación con el mundo exterior. Alcé mi dispositivo. Estas cosas procuran que nuestros cuerpos físicos no sean afectados, por lo que hace que el tiempo se mueva más rápido. Martín asintió con su cabeza al compás de mis palabras. Sí, claro. Sé a qué te refieres, pero podrías explicarlo de nuevo, como si no hubiera entendido ninguna puta cosa de lo que dijiste. Maniobré mi dispositivo por un momento. Ahora, por cada segundo que pase afuera de esta habitación, 5 segundos habrán pasado aquí. Así que, si abandonamos esta habitación en 5 minutos, descubriremos que solo hemos perdido 1 minuto afuera. Eso es increíble, exclamó Sarah. ¿Pero cómo funciona, exactamente? Me encogí de hombros. No tengo idea. No soy el que tiene el doctorado. No le pongas mente, interrumpió Martín. ¿Cuál es la mierda más estupenda podemos hacer? Bueno, el dispositivo que yo tengo es un poco diferente del de ustedes. Aparte de las luces, el mío también puede controlar cuán rápido se desplaza el tiempo. Lo siguiente es algo genial que aprendí hace mucho. Sarah, quédate quieta. Ok, presioné algunos botones y la pantalla en mi dispositivo cambió. Hice unas cuantas modificaciones más antes de hablarle a Sarah de nuevo. Ahora da unos pasos hacia atrás. Lo hizo y presioné unos botones más. Las luces en el techo se apagaron, y luego algunas luces de suelo se encendieron. Súbitamente, Sarah y Ron estaban gritando y Martín maldijo. Pues, parada frente a Sarah, estaba lo que parecía ser una versión de ella translúcida y caricaturizada, excepto que le faltaba el cabello largo de Sarah y tenía agujeros en donde sus ojos deberían estar. Volví a encender las luces enseguida y traté de tranquilizarlos. No se preocupen, chicos. Solo es un poco de polvo. ¿De qué demonios estás hablando?, gritó Martín. ¿Qué fue eso? Todos tenemos una capa de polvo delgada en nuestra piel. Utilicé mi dispositivo para hacer que el tiempo alrededor de nosotros transcurriera con mayor lentitud. Creo que nos hemos saltado 1 hora en el mundo exterior. Nuestros dispositivos se aseguraron de que nuestros cuerpos no fueran afectados por el desplazamiento. Martín observó al lugar en donde había estado el fantasma, antes de decir: bien, ahora quiero intentarlo. Después de que jugueteáramos un poco más con el polvo, Ron me preguntó por qué había diferentes tipos de materiales de construcción en el piso. Algunas de las barras y demás tenían el color y la textura del silicón, mientras que el resto se veía como materiales de construcción regulares. Le dije que los materiales de aspecto más extraño fueron alterados para que también pudieran resistir los efectos de la máquina del tiempo, de manera que pudieran ser utilizados para la construcción del lugar.
Los materiales normales eran para hacer pruebas, pues se comportaban de forma peculiar dentro de la habitación. Se los demostré al sostener una barra de metal y presionando un botón, para luego dejarla caer. Ante la estupefacción de mis amigos, la barra cayó por el aire muy lentamente hasta que se detuvo en el piso con suavidad. Mientras que ellos remedaban mis acciones usando otros materiales que yacían en el suelo, me dirigí rápidamente hacia la puerta y, tras anunciar que volvería enseguida, me escabullí de la habitación, asegurándome de cerrar la puerta para que la máquina siguiese funcionando y ellos pudieran seguir jugando. Corrí al piso de arriba y luego hacia la cocina, sacando el pastel que decía "Feliz cumpleaños 13 Harry". Lo tomé con cuidado e hice un caminado disparejo conforme regresaba al sótano. Al llegar a las escaleras detrás del librero, solté un grito ahogado cuando me tropecé y casi boté el pastel. En ese momento, el tropiezo me desconcertó. ¿Por qué había perdido el equilibrio si fui cuidadoso? La respuesta era simple. Me había tropezado porque, a pesar de que había tenido cuidado, cuando llegué a las escaleras, me había precipitado por los escalones, como lo había hecho 1.000.000 de veces en el pasado. A menudo, daba saltos para ahorrarme escalones. Lo había hecho tantas veces que se convirtió en una segunda naturaleza, casi un reflejo. Todos tenemos algo similar. Encender un interruptor en particular cuando entras a una habitación, sentarte en un asiento en particular cuando llegas a tu salón de clases, acelerar al bajar las escaleras incluso cuando vas cargando algo en tus manos, restablecer la configuración predeterminada de la máquina del tiempo cuando sales para que tus padres no sepan que estuviste jugando en ella. Dejé caer el pastel en tanto revisaba frenéticamente el dispositivo en mi brazo. La programación estaba a 100 horas en el interior por cada minuto en el exterior. Casi tuve un infarto conforme regresaba a la habitación, abriendo la puerta a la fuerza y corriendo a su interior. Me encontraba en tal estado de pánico, que ni siquiera cuestioné por qué las luces estaban apagadas. Martín. Sarah. Ron. Hubo un traqueteo ligero por el fondo de la habitación, pero ninguna respuesta. Traté de encender una luz, pero no funcionó. Probé el resto, una por una, y fue solo hasta que probé una de las luces del centro que me di cuenta de lo que había pasado. Pues 2 de las luces de suelo se encendieron, aunque tenuemente. Había fracturas pequeñas en el vidrio de ambos focos, como si alguien hubiese tratado de destrozarlos a golpes con algo pesado. Uno de los bombillos estaba empañado, mientras que el otro parpadeaba incontrolablemente. Apenas iluminaban el centro de la habitación, pero fue suficiente para que encontrara a Sarah y Martín. Martín había sido empalado desde el cuello con una barra de acero. Un extremo del objeto estaba enterrado en el suelo, mientras que el otro apuntaba hacia arriba, brindándole soporte al cuerpo y haciendo que pareciera que se estaba arrodillando. Sarah también había sido empalada, pero, a diferencia de Martín, toda su ropa había sido removida. Una barra de metal más larga la penetraba por el pecho, con un extremo enterrado en el piso, sosteniendo el cuerpo en un ángulo agudo. Mechones de su cabello habían sido arrancados y sus senos estaban amoratados y arañados. Ante este panorama, me bloqueé de nuevo. Sin moverme, apenas respirando. Me pude haber quedado así por siempre si él no me hubiera llamado. Harry, eres tú. La voz que lo dijo sonó extraña, como si solo recordara escasamente lo que significaban las palabras que había pronunciado, pero de todas formas pude distinguir a quién le pertenecía. Ron, ¿qué sucedió? Martín y Sarah, ha pasado tanto tiempo, Harry. La voz se oyó más cerca. Mientras enfocaba mi mirada entrecerrada en lo que estaba más allá de los cuerpos, pude notar la silueta difuminada de una persona. Que llevaba algo extraño. Apagué las luces rápidamente, y ahí estaba. La figura borrosa que portaba 3 de los dispositivos resplandecientes. Dijiste que volverías enseguida. Ahora que la voz estaba aún más cerca, me fui corriendo directo a la salida, cerrando la puerta y recluyéndome en mi alcoba hasta que mis padres me encontraron.
Nos mudamos una vez más después del incidente, y nunca volví a ver aquella casa o su máquina del tiempo. Pero aún tengo pesadillas. Pesadillas en las que estoy durmiendo en mi cama, y en una esquina, revestido de oscuridad, está una figura. A veces es Sarah y a veces es Martín, pero, a veces es Ron. Y cuando es él, justo antes de que me despierte, siento que se aproxima y se cierne sobre mí. Entonces dice, con sigilo y gentileza: «Feliz cumpleaños, Harry».